Ok. Hoy tenemos el placer de tener a Juan José Alvarado. Juan José Alvarado no necesita mucha presentación, pero igual lo vamos a presentar. Él es investigador del CIMAR. De Juan José Alvarado yo lo tuve de estudiante de botánica muchísimo tiempo. De historia natural Entonces, también, yo creo. historia Ok. natural, me imagino. Ujú. Pero sí me acuerdo del curso de botánica que una vez lo llevé al Cerro de la Muerte, cuando en botánica no se acostumbraban a hacer pues giras. Sí se hacían giras, pero por lo menos no muy largas. Y Juan José, pues, ha trabajado en corales, ha trabajado en erizos, es una de las personas que más se ha metido en ecosistemas marinos en Costa Rica a nivel, digamos, global, de ver la gran pintura. Entonces, hoy tenemos la fortuna de tener con su colaboración y le voy a pasar la pantalla, Ujú. que pues él comience la charla. Y Juan José, muchas gracias. Ujú. Puro vida, Gerardo. Y muchas gracias a todos por estar presentes y puntuales. Yo preparé una pequeña charla. Bueno, yo también le compartí a Gerardo un par de videos porque me parece que también era interesante que como un curso de historia natural contextualizaran la parte marina, ¿no? Entonces le pasé 2 videos de las clases del curso de historia natural que damos nosotros. Una es sobre aspectos oceanográficos muy básicos. Es una clase de 45 minutos donde hablamos de corrientes, temperaturas, salinidad, divisiones del océano variadas. Entonces, para que la vean. Y la otra clase es una clase sobre ecosistemas marinos de Costa Rica o marino-costeros. Entonces, un poquito más extensa, ya es como de 1 hora y cacho. Pero también me parece que es interesante, por lo menos que conozcan, no sé cuánto, bueno, sí vi que habían unos cuantos que están interesados en el tema marino, de los que conozco, ahora cuando vi a los participantes, pero hay otros que también se han mojado un poco de vez en cuando, entonces es interesante que vayan viendo esto. Entonces, vamos a ver, ¿ven mi pantalla bien todos? ¿O Sí, en la visión o en la de presentador? lo vemos bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo les voy a dar una pequeña presentación sobre eso, sobre lo que es la conservación marina, tal vez ponerlo desde la perspectiva de Costa Rica, tal vez en algunos puntos. Pero comenzando por esta imagen idílica que ojalá tengan el placer de conocer, esto es en Baja California Sur, en La Paz, donde Cindy y yo tuvimos la oportunidad de hacer el doctorado. Esta es una playa que se llama Balandra y es una playa que no es un parque nacional ni es una reserva biológica, es un área de protección turística. Entonces es una área de protección turística porque la comunidad se movió a solicitar que esa zona, esa playa, que es considerada una de las playas más hermosas del planeta en realidad, fuera protegida debido a movimientos comunitarios, ¿no? Entonces, la parte de movimientos comunitarios quiero que la tengan muy presente porque es un eje muy importante en la conservación marina y gracias a ella podemos disfrutar de lugares tan hermosos como Balandra en La Paz, ¿no? Entonces, vamos a ver. Un poquito hablar, antes de entrar del aspecto de conservación, quiero hablar de los impactos sobre los océanos, ¿no? Y a mí esta fotografía me encanta, porque los impactos en los océanos a veces no los vemos, ¿no? Cuando vamos a la playa en vacaciones o de una fiesta, lo que sea, lo que vemos es este mar azul, la playa hermosa, ¿verdad? Y realmente los que tienen la oportunidad de bucear o de snorkelear se dan cuenta de lo que está sucediendo bajo el agua, ¿no? O los que andan en lancha y se encuentran con alguna tortuga con un anzuelo, ¿no? Entonces, eso se ve esto por debajo del agua, ¿no? Entonces, esta imagen de este niño, que en realidad es lo que estamos pensando, ¿no? Estos son los océanos que vamos a entregar a las generaciones futuras y eso es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Entonces, hay un punto clave que es entender qué es lo que le estamos haciendo a los océanos, qué es lo que le hemos hecho a la Tierra durante cientos de miles de años, ¿no? Y hay un tema que es clave y este artículo de Macaulay del 2015, un artículo muy bonito de Nature, 3 páginas, ojalá lo puedan leer,
pero habla sobre la defaunación marina, ¿no? Este hecho de eliminar todo lo que sea fauna de los ambientes marinos, ¿no? Y en el caso de la defaunación marina es muy importante verlo porque la defaunación marina, o en las costas, se encuentra aproximadamente el 40% de la población humana y en algunas ciudades son concentraciones no sé, 20, 30 millones de habitantes que viven en un solo punto en estas megaciudades costeras, ¿no? Otra cosa también importante de los océanos es que lo que nosotros cosechamos en tierra, por ejemplo, todo lo que es ganado, cerdo, gallinas, todo esto, en el mar lo hacemos 40 veces más de lo que estamos, digamos, en términos de biomasa animal, lo que estamos cosechando en los océanos con respecto a lo que estamos cosechando en la parte terrestre, ¿no? Y esto es un evento que está sucediendo muy rápidamente en el tiempo porque, digamos, la defaunación terrestre ocurre hace tal vez aproximadamente unos 100.000 años o entre unos 100.000 y unos 10.000 años se empieza a dar toda la defaunación marina, terrestre. Pero realmente la defaunación marina como tal empieza aproximadamente unos 10.000 años, o entre unos 40 y 10.000 años empieza a darse una defaunación marina. Y es un proceso muy paulatino, porque empezamos a pescar muy cerca de la costa, luego empezamos a tener ciertos tipos de embarcaciones, por ejemplo, los fenicios fueron de los primeros en tener grandes embarcaciones y empiezan a incursionar en el mar. Luego ya empezamos a desarrollar otras técnicas de pesquería industrial muy acelerada y obviamente en el último siglo lo que hemos hecho es pasar a una industrialización no solo de la pesca, sino de actividades mineras, productivas, energéticas, como lo vemos acá, ¿no? Entonces, este proceso ha sido muy acelerado en el tiempo y, sin embargo, ha producido también que logremos reducir muchas poblaciones marinas. Por ejemplo, tiburones se han reducido, digamos, vertebrados marinos se han reducido en promedio un 30% de las poblaciones de vertebrados marinos. De esos, los más afectados han sido los mamíferos marinos, que se han reducido sus poblaciones entre un 80 y un 90%, ¿no? Y algunas poblaciones de peces, por ejemplo, se han reducido tan solo un 23%, pero como decir tan solo es pensar que, por ejemplo, anchovetas, sardinas han reducido sustancialmente versus otras poblaciones, ¿no? Eso también ha favorecido que existan poblaciones ganadoras, donde se desplaza cierta población de peces o se elimina, se reduce, se extingue económicamente o se extingue ecológicamente esta especie. Entonces, permite que otras especies empiezan a surgir y estas especies que también empiezan a surgir también empiezan a ser consumidas. Lo que pasa es que su tasa de consumo o de aprovechamiento es mucho más reducido que las que consumíamos anteriormente. ¿Okay? Si tienen dudas, me van de verdad deteniendo y me van preguntando. Con respecto a este tema de la defaunación, la UICN tiene un registro bastante sólido de especies que han ido desapareciendo, se han ido extinguiendo, de unos 514 años de estudio, ¿no? Y hay una tasa de una especie por año en el mundo terrestre. O sea, se han perdido 514 especies. Sin embargo, especies marinas solamente se han perdido 15 especies. Es decir, su tasa ha sido muy reducida en el tiempo. Sin embargo, digo cuantitativamente. Sin embargo, si lo vemos desde que se empieza a desarrollar la defaunación, en la parte terrestre empezamos hace 30, 40 millones con la presencia de los humanos en la zona de Australia. Luego toda la conquista de América por nativos y que empiezan a consumir animales. Y obviamente ya una escala global que se empiezan a dar ya de hace 5.000 años para acá. Y vean que la defaunación marina o realmente la desaparición, de extinción de especies marinas es un hecho muy reciente. Y por por el hecho de ser reciente no quiere decir que sea grave porque la tasa se está acelerando mucho. De estas causas, digamos, de deterioro en la parte marina, tenemos la pérdida de, por ejemplo, la cobertura de coral vivo. O sea, la pérdida de coral vivo, lo que se ha venido estudiando, ha venido disminuyendo. La pérdida de manglar ha sido sustancial a través del tiempo, ¿no? Pero también otras actividades que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, lo que es
la extracción minera en el fondo marino ha venido aumentando en área sustancialmente. Todo lo que es extracción de minerales, gases, es, es muy intensa. También la puesta en marcha de energía eólica o marítima, que en el caso de Costa Rica o en América es muy pobre, pero en Europa el desarrollo de estas turbinas marinas es impresionante y hay toda una industria. De hecho, el año pasado hubo un congreso mundial que se realizó en el Teatro Nacional sobre energía marítima, que fue en conjunto con el ICE y el Tecnológico, y se presentaban todas estas opciones que podría tener Costa Rica en el desarrollo de energía marítima, ¿no? El transporte de contenedores es sumamente alto, y también la presencia de zonas muertas en el océano. O sea, estas zonas muertas en el océano es donde realmente no hay vida. O sea, las concentraciones de sales son tan altas, digamos, son como que si estuvieran viviendo en salmuera los organismos, el nivel de oxígeno es súper bajo, entonces no puede haber desarrollo. Y estas zonas han venido aumentando a lo largo de todo. Una de las zonas más grandes de muerte de los océanos es el Golfo de México, toda la parte de Luisiana, con todos los estados de Estados Unidos que dan hacia el Golfo de México, ¿no? Son zonas muertas del océano, ¿no? Y esto ha provocado efectos muy graves en lo que son en redes tróficas, en redes alimenticias, ¿verdad? Donde se han ido reduciendo los organismos, se han reduciendo las poblaciones. Esto también ha afectado la conectividad, ha alterado ciclos bioquímicos, ha alterado ciclos reproductivos de los organismos y también ha provocado que cada vez pesquemos organismos más pequeños, y al extraer organismos más pequeños lo que estamos provocando es que su tasa reproductiva sea menor, ¿no? Entonces, un organismo, un pez, un pargo de 30, 40 centímetros, que es lo que había antes, podía producir, no sé, 200 alevines, mientras que uno en la actualidad puede producir 30. Entonces, eso también produce un efecto en cascada, ¿no? Esto es un mapa global, esto es otro artículo, ya tiene sus 12 años de trabajo, pero no deja de ser relevante el artículo. Habla del impacto acumulado de las actividades humanas. Y datos interesantes de este artículo es que no hay ninguna región del océano que no sea alterada o afectada por humanos. Todas las regiones. Solo hay un 3.5% de las regiones oceánicas que tienen un nivel de impacto leve, que serían las regiones, digamos, como árticas o la Antártica, ¿no? Pero hay regiones que son sumamente impactadas. Toda la parte de, bueno, aquí hay un acercamiento, ¿no? Del Canal de la Mancha y todas las partes entre Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, toda esta parte del Mar del Norte es sumamente afectada. Las islas del Caribe es también una de las zonas más afectadas del planeta. Y ni qué hablar de toda la parte del Mar de China, que también son de las zonas más afectadas del planeta, ¿no? Y lo que yo les mencionaba son algunas muy levemente, digamos, toda esta parte por el nivel de conservación que se está dando en Australia, pero también en la zona de la Antártica, ¿no? Entonces, estos impactos acumulados son sumamente grandes, y lo que nos está diciendo es que pueden ir aumentando, también las densidades de poblaciones son muy altas en esta zona. Este gráfico a mí me asusta. Es las rutas mercantes, el tránsito marino, que no podemos percibirlo, cómo es que realmente se dan el movimiento de barcos. Y eso es un tema que a nosotros como país nos debe preocupar, porque nos encontramos muy cerca de lo que es el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, la cantidad de contenedores, y más ahora que acaban de ampliar un nuevo canal para barcos mucho más grandes, implica que toma de aguas que tienen que pasar acá, luego tienen que pasar por un lago que es de agua dulce, tienen que pasar al Océano Pacífico, que tiene otra densidad diferente al lado Caribe. Entonces tienen que tomar agua, vaciarla, liberarla, y eso va a afectar mucho la dispersión de muchos organismos, ¿no? Y eso me lleva, digamos, a esta otra gráfica, que presenta un análisis de lo que está sucediendo en la actualidad de datos de distribución a un modelaje de distribución de especies en el 2050, ¿no? Entonces vamos a tener zonas que son zonas rojas, donde vamos a tener una mayor presencia de especies invasoras, todas estas partes de acá, una presencia también mayor de extinciones locales. Entonces ven que el grado de extinciones locales en
30 años, este artículo es del 2009, está programado para el 2050 este escenario. Entonces, ven la gran cantidad de extinciones locales que se van a estar dando y también un cambio de especies, ¿no? Porque obviamente al darse extinciones y al darse también la presencia de especies invasoras o oportunistas, vamos a tener también un reemplazo de estas especies. Entonces hay zonas, por ejemplo el Ártico, donde hay un recambio sustancial de especies en el 2050 también por la disminución de los casquetes polares y una circulación oceánica diferente también que va a ocurrir en ese momento. César. Sí, profe, es que tengo una pregunta. Veo que hay cierto componente que está asociado a algunas corrientes. Por ejemplo, veo que la corriente de Humboldt en el sector de Sudamérica tiene asociación con poco cambio de especies. ¿Esto se ha estudiado? Sí, eso es interesante porque si ves aquí la presencia de especies invasoras en la zona de Humboldt, toda esta parte de la corriente que viene acá, no hay tantas, es una zona sumamente productiva, altamente, digamos, con pesquerías muy altas, una zona altamente diversa, entonces aparentemente no es tan impactada, por ejemplo, ni en extinciones locales, digamos, ni en presencia de especies invasoras, ni en el cambio de solo es esta zona, sino son todas las zonas de afloramiento oceánico. ¿Cómo es que se llama? Más saludables. Por ejemplo, tenemos la de Benguela, que es esta de África, que esta zona de surgencias también es muy, muy importante. Ven que estas zonas de surgencia, al ser tan productivas, todavía mantienen estos eventos. O, por ejemplo, la surgencia de California, que se encuentra acá, es una zona que también es sumamente, digamos, no saludable, pero si lo comparamos con los otros sitios, no son tan graves. Pero puntos que nos deberían de llamar la atención es, obviamente, el Atlántico Norte. Vemos acá cómo la gran cantidad de extinciones, y el Atlántico Norte ha sido una de las regiones del planeta más explotadas en términos de pesquería, extracción, minería. Es sumamente intenso. En tránsito también, piensen que es todo el tránsito entre Norteamérica y Europa. Y después zonas como toda la parte del Triángulo de Corales, acá, ¿no? El cambio de especies, toda la parte del mar de China, la zona de Vietnam, Camboya, todo esto también se va a ir afectado, ¿no? Entonces, otro tema también que es importante ver en la parte de deterioros es la parte de pesquerías, ¿no? Estos son datos de la FAO y de un artículo de Boris Worm del 2009, que es un encargado a nivel de datos pesqueros muy, muy bueno. Y entonces, primero aquí lo que estamos viendo en el gráfico de arriba es la cantidad de toneladas métricas en escala logarítmica de quién está pescando más a nivel del planeta, ¿no? Entonces tenemos, obviamente, lo que les está diciendo, esta zona de acá, que son las zonas más pescadas del planeta y también son las zonas más densas. Y luego cómo ha venido aumentando la pesquería, pero también cómo hay un despunte de la acuicultura. Y la acuicultura también es un fenómeno que responde a suplir una proteína animal en nuestra alimentación y un montón de otras sustancias de muy fácil asimilación, pero también implica un deterioro ambiental sumamente grave. Los que hayan tenido la oportunidad alguna vez o vayan a tener la oportunidad de ir a Ecuador y vayan a la costa ecuatoriana y vayan a Guayaquil, uno se asusta de ver la costa llena de campos de acuacultura. Son cientos. Yo creo que es el área, no sé del planeta, pero sí de América, con mayores extensiones de campos de acuacultura. Entonces, todo lo que eran manglares que existían en esa zona fueron completamente arrasados para dar o suplir toda esta acuacultura y obviamente todos los cambios en dinámica costera, en sedimentación, en nivel de especies. Entonces, es muy fuerte eso. Y no hay que olvidar que también tenemos que los ecosistemas marinos tienen varias funciones y estructuras, ¿no? Funciones bioquímicas, de flujo de energía, de productividad, ecológicas, de refugio, de hábitat. Son estructurales en términos bióticos y abióticos para muchos organismos. Y todo esto nos da unos servicios ecosistémicos a nosotros en términos de pesquería, material genético, recreación, turismo, provisión de hábitat para recreación, para vacacionar y también un montón de beneficios culturales y religiosos
que son sumamente interesantes. Tal vez Costa Rica no tiene esa tradición marítima como lo pueden tener algunos pueblos polinesios, pero es muy interesante ver cómo el mar provee cierta cultura o ciertas deidades a estas poblaciones, ¿no? Y obviamente todo esto se traduce en beneficios económicos, un sistema económico para nosotros de bienes y servicios para el bienestar humano, ¿no? Entonces eso siempre hay que tomarlo en cuenta de todo de lo que está pasando en los océanos y cómo nos va a afectar. Entonces, ¿cómo hacemos para conservar esto, no? Hay un montón de herramientas de conservación y a mí me encanta poner esta de este perrito porque hay una asociación en Estados Unidos que se llama Dogs for Conservation. Y lo que hacen con Dogs for Conservation es que entrenan labradores, básicamente, y los entrenan a olfatear lo que expelen las ballenas, el moco que expelen las ballenas, las orcas, y seguir el rastro de ellas. Entonces, es una manera, en vez de andarlos siguiendo por un dron o en vez de siguiéndolos con lancha, cazando las poblaciones de ballenas, las siguen a través de perros y entonces los perros ayudan un montón en estos términos de conservación. Entonces, a mí que me encantan los perros, me parece una herramienta maravillosa. Entonces, hay diferentes, digamos, hitos en la conservación marina. Primero, pensar que todo el siglo antepasado se pensaban que los recursos marinos eran completamente inagotables, ¿verdad? Esa concepción de que por lo menos cuando yo estaba en la escuela, y probablemente de Gerardo también, que nos decían que, ¿cómo eran? Que eran Recursos naturales renovables y renovables, etcétera. Y no renovable, ¿verdad? Entonces que el agua Correcto. era Renovable. inagotable, exactamente. Y eso es un cambio de concepción que se ha dado en los últimos 20, 30 años. O sea, no es algo tan reciente. Imagínense que eso es un concepto que mis padres todavía manejan y es una lucha para que reciclen. Es una lucha para que hagan composta, ¿verdad? Entonces, en esto mismo, todavía en 1900 se creían que las pesquerías eran completamente inagotables, pero se empiezan a dar a partir de 1960, que estuvo una revolución social, ecológica, de muchos aspectos, ¿no? Que todavía lo estamos viviendo en estos días y tenemos imágenes desde esos años, se empiezan a dar cuenta también que las poblaciones de peces están disminuyendo y ya para los años de 1970 se da la Declaración de Estocolmo, que en la Declaración de Estocolmo se trata de que hay una sola tierra y que esta sola tierra, entonces hay que manejarla de cierta manera. A partir de ahí, ya en los 80 se da la Convención de los Océanos que dicta las reglas sobre zonas económicas exclusivas, sobre pesca, sobre, bueno, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Finalmente, en el 92 ya viene todo lo que es la Declaración de Río, con un montón de pautas de cómo tenemos que manejar el ambiente. Luego ya para el 95 se da un acuerdo en las Naciones Unidas sobre el manejo de stocks pesqueros de especies migratorias. En ese caso Costa Rica es un ejemplo muy importante porque tenemos unas poblaciones de atunes migratorios que andan en todo el Pacífico Oriental Tropical y se aglomeran en aguas del Pacífico nuestro, ¿no? También se da el código de conducta de la FAO de pesca responsable, cómo tenemos que pescar adecuadamente, con qué artes, con qué observadores, cuánto tiempo, cuánto se puede utilizar. Que lo respeten es otra cosa, pero por lo menos están las pautas que algunos gobiernos que también firman, y es un saludo a la bandera, entonces existe, ¿no? Luego también, más adelante, en el 2001, se da el foro, perdón, de la FAO, la Declaración de Reykjavik, para un manejo ecosistémico de las pesquerías. Y esto es un cambio, aunque a ustedes les parezca que es lo más lógico de hacer un manejo ecosistémico, un manejo basado en ecosistemas, eso es un concepto que tal vez a nivel teórico se viene manejando en los últimos 20 o 30 años, porque obviamente tenemos que entender cómo funciona el ecosistema, qué especies se reproducen en qué lado, cómo migran, cuánto dura la tasa de crecimiento, de qué dependen otras especies, qué otros compuestos de nutrientes, corrientes funcionan, y a partir de ahí hacemos un manejo de la pesquería basándonos en cómo funciona ese ecosistema. Entonces uno dice, pero obvio, es lógico. Pero si nosotros estudiáramos la trayectoria de los estudios de los stocks pesqueros, los stocks pesqueros se basaban nada más en que cuánto estoy produciendo y cosecho a la mayor cantidad de producción con la mayor cantidad de embarcaciones bajo los mayores réditos posibles, ¿no?
Y luego viene en el 2002 el Foro Mundial para el Desarrollo Sostenible, luego vienen las declaraciones de Aichi y todo lo que hemos estado viendo nosotros últimamente, ¿no? Entonces, ¿qué enfoques tenemos nosotros para la conservación marina, ¿no? ¿Qué desafíos? ¿Y cómo podemos enfocarla para, digamos, en nuestra práctica biológica? Entonces, tenemos, digamos, 4 enfoques principales que son los que se vienen hablando. 1, recuperemos especies que están en peligro de extinción. 2, tratemos de conservar pesquerías. 3, restauremos ecosistemas, renovar, restaurar, rehabilitar. Hay diferentes conceptos, diferentes pensamientos sobre estos. Y lo otro es involucrar al público, ¿no? Y esto es crucial, lo de involucrar al público. Y se los mencionaba con la actividad, con la fotografía del inicio de Balandra, porque es el público que se está involucrando en el apropiamiento de su ecosistema, de sus servicios. Ellos lucharon porque se iba a hacer una minería y un muelle en esa zona y les iba a perturbar su playa de fin de semana. Entonces, lo que ellos lucharon por un bien y un servicio que les estaba dando esa playa. Entonces, involucrar al público con campañas, con actividades, con juegos, con educación ambiental es un eje importante que debe estar relacionado a los otros 3 ejes que tenemos acá, ¿no? Entonces, con el caso de recuperar especies en peligro, en eso así fue el enfoque tradicional en conservación, ¿no? Este enfoque tradicional en conservación nace desde los años 40, 50. Vamos a ver poblaciones que están disminuyendo de organismos y vamos a tratar de ver cómo las recuperamos. Y fue un enfoque que duró mucho tiempo y todavía es vigente porque en algunos casos de muchas de estas especies, las tendencias poblacionales eran muy fáciles de obtener, ¿no? O sea, los datos de cómo iban cambiando las poblaciones han sido bien registrados en caso de poblaciones de que fueron extraídas, pescadas o en la industria ballenera. Entonces, todo lo que es línea histórica, muchas de estas especies está muy bien. Luego, montar un modelo para ver cómo responden estas especies individuales es mucho más fácil porque tengo que eliminar un montón de supuestos que si estoy trabajando con todo un ecosistema, ¿no? Y luego tengo el apoyo del público porque muchas de estas especies son carismáticas y me ayudan tocan todo un sentimiento, ¿no? De especies bandera, entonces es más fácil tomar el apoyo del público. Y también muchas de estas especies que están tomando tienen funciones o son especies ingenieras, ¿no? en el ecosistema. Entonces tienen una estructura, una función, entonces es más fácil atacarlos desde esa especie para tratar de solventar un problema. Pepe, ¿cómo se llama la especie de la diapositiva? Vaquita, esa es la vaquita. Vaquita, ¿cierto? Sí, esa es la vaquita. Sí, estuvo al borde de la extinción, ¿no? En México. Está. O sea, creo que la población ahora son 40 individuos, que es lo que existe nada más de la vaquita, es una marsopa. Sí, sus poblaciones ya están completamente reducidas. Y eso también es una población, por eso la pongo en la imagen, porque la población de la vaquita empieza a deteriorarse a partir de hace casi un siglo, con cambio en las condiciones del agua en la parte norte del Golfo de California, también por un cambio en las descargas de los ríos que daban hacia el Golfo, cambios en la salinidad, cambios en la productividad, pero también pesquería. Y también hay una cosa que es muy triste en el caso de los cetáceos, es que siempre ha existido una tradición de que el cetáceo, y eso no es ahora, eso es histórico, los cetáceos compiten por recursos con nosotros. Entonces, muchos pescadores en la zona del Alto Golfo la matan, simple y sencillamente a machetazos, a golpes de remo, porque le rompen el trasmayo, le roba el pescado de las redes, todo esto. Entonces, hay una competencia por el recurso. Entonces, por eso es importante lo de trabajar con el público, ¿verdad? Lo que yo mencionaba anteriormente, ¿no? El involucrar al público en estas actividades, porque si hay un cambio de mentalidad de pensar que más bien puede ser un beneficio en términos de conservación, no agredir esta especie como si se estuvo agrediendo, ¿verdad? Chepe, yo tengo una pregunta. Dígalo. Digamos, con cuestiones de poblaciones así que ya son muy reducidas, de que tienen 40 individuos nada más, a nivel de conservación o digamos para la especie, el empezar a reproducirse entre sí misma no va a generar como un problema a nivel genético, digamos.
a Claro, futuro. totalmente, totalmente. Pero eso no tiene que hacer el hecho de que no lo haga, ¿verdad? Digamos que ese no sea el argumento, genéticamente después va a ser un cuello de botella. Hay casos, lo que les estaba mencionando al inicio, de las poblaciones de cetáceos, sobre todo las ballenas francas, por ejemplo, la ballena gris, sus poblaciones se redujeron un 80 a un 90% de su población original, o de lo que sabemos o que creemos de que era su población original, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora la población de ballenas grises llegó a estar en un colapso en los años 1900 de casi tener 60 individuos, 80 individuos de ballenas grises, que es lo que tenían, digamos, anotado. Hubo todo un cambio, aparece la Comisión Ballenera, se empieza a regular, un montón de cosas, y ahora tenemos casi unas, ¿qué? 6.000, 8.000 ballenas grises del Pacífico, porque la población del Atlántico completamente desapareció, ya no hay ballena gris en el Atlántico. Entonces tenemos la población del Pacífico. Pero pasamos de tener una población súper reducida a ahora tener, digamos, 6.000 individuos. Entonces es probablemente que vaya aumentando, pero de todas formas, esos 6.000 individuos no representan ni un 10% de lo que fue su población originalmente. Entonces hay que seguir con estos esfuerzos de conservación, ¿verdad? Sí, claro. Sí, yo lo decía más como por el hecho de cómo uno podría contrarrestar argumentos de ese tipo que fijo van a existir contra la gente que puede ir en contra de. Claro. Y eso va a suceder, pero digamos, si la población empieza a migrar, empieza a aislarse, empieza a crecer, pues probablemente vaya a aumentar una diversidad genética, pero no va a aumentar en 10 años, ¿no? ¿Verdad? Eso tiene que pasar mucho tiempo y muchas generaciones, ¿no? Que eso me lleva a lo siguiente, ¿no? Que en este caso, con estas poblaciones, es un poco difícil planear la conservación con ellas porque como son de larga vida, ¿no? En algunos casos pueden tomar siglos. O sea, lo que estoy mencionando de la ballena gris está tomando ya un siglo, 100 años, para empezar a ver que están recuperando un 10% de su población original o de lo que nosotros pensamos que es población original. Lo otro, la magnitud de la recuperación va, digamos, a depender de la magnitud de la población que está agotada, que es lo que vos estás mencionando, ¿no? O sea, si las vaquitas me quedan 40 individuos, y si esos 40 individuos tienen alguna enfermedad o no hay machos, o por ejemplo, en el caso de la tortuga, esta es la de Galápagos, el viejo George, que era un macho, ¿verdad? Entonces ya se jodió el mae, no había otra tortuga para poder reproducirse, entonces tuvieron que tener otras tortugas emparentadas, digamos, de otra especie para tratar de ver cómo lo ayudaban, aunque aparentemente encontraron unas hembras en una de estas islas todavía en Galápagos para ayudarlo a reproducirse, ¿verdad? Pero ya murió el viejo George. Y luego hay otros factores ambientales y biológicos que pueden influir en la recuperación, ¿no? Por ejemplo, si en el caso de la vaquita, está la represa Hoover que venía de Nuevo México, creo que es Arizona, Gerardo, no me acuerdo, la represa Hoover. Bueno, ella, había un río, es que se me acaba el nombre del río. El río Colorado. El río Colorado. Ese río traía una descarga de aguas al Alto Golfo muy importantes, ¿no? Entonces habían también muchos marismas en esa zona, ¿no? Manglares, digamos, ya no habían, pero marismas y otros ecosistemas. Pero al cortar tan drásticamente el flujo de agua, cambiaron las condiciones de salinidad, de calidad de sedimentos, de temperatura. Entonces, obviamente, si esa población tenía alguna relación con el ecosistema, es muy difícil que esa población se recupere si el ecosistema tampoco se recupera. Entonces, todos estos factores biológicos, ambientales, obviamente van a influir en la recuperación de esa especie. Chepe, un paréntesis. Voy a cambiar un poquito de tema, pero la pregunta en realidad está relacionada con este tópico. ¿Usted programa de estudios en algún lugar en la Escuela de Biología hay un curso de conservación biológica? Sí. Hay un curso, bueno, en otros años se ha dado, el semestre pasado hubo uno que coordinaba Bernal, que se va a Tirimbina, que vino, ahí el que trabaja con murciélagos en México, se me acaba de olvidar el nombre también de él, y participaron varios profesores. Medellín. Pero antes, Rodrigo Medellín. Y fue un curso intensivo de casi 15 días en la Tirimbina con charlas y otras cosas. Pero ¿te acordás así como un curso semestral?
Es que a mí me parece que si no es un hueco, tal vez habría que discutirlo en algún momento, porque todos estos tópicos de hibridización, de poblaciones genéticamente viables, eh, bueno, todos estos tópicos que tienen que ver con el manejo de especies. Sí, Ujú. creo que nuestros estudiantes tengan los fundamentos básicos. Sí, claro, Hay claro. algunos, No, algunos yo pienso ejemplos. que en un curso de biología de la conservación debería existir, que yo creo que eso es lo que está trabajando Cindy y de lo que se ha discutido en el plan de estudios y de la malla curricular, salió mucho esto, ¿no? De biología de la Vieras que conservación. por alguna razón no ha salido en en las conversaciones. Ah, Mm, bueno, en cierta medida me da vergüenza porque yo tomé un curso de conservación. ujú. Muy, me encantó. Pero sí he visto como que hace falta en la escuela y siempre se me olvida cuando sale a colación estas conversaciones en asambleas de escuela, sacarlo. Pero tal vez Claro, pues, me puedes ayudar y Cindy que está trabajando en eso sería ideal porque sí veo que es como un hueco, ¿verdad? claro, 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 sí, ¿no? Y toda la parte de biología y la conservación. Y también una cosa bueno, yo he hablado con muchos estudiantes también, es el tópico de otras escuelas que han surgido en la Universidad de Costa Rica. Está la Escuela de Gestión Ambiental que está en San Ramón, que era antiguamente la sede de biología en San Ramón y después de cierto año pasó a ser de gestión ambiental. Pero también está la Escuela de Salud Ambiental que está en la Rodrigo Facio y toca muchos de estos tópicos, ¿verdad? Entonces hay que ver, bueno, no lo estoy Sí, llevando en no, no biología, lo apoyo. traslaparse, no repetir Es, esfuerzos, pero es, sí, sí crear las sí, oportunidades para que lleven estos temas tan importantes. claro, sí, me parece súper bien. El otro punto es conservando pesquerías, ¿no? Y en el caso de conservar pesquerías, nada más ahí quiero llamar la atención de dos puntos muy importantes, ¿no? Uno, que es un fenómeno que se describe en un artículo del 95 de Daniel Pauly, que es un canadiense que trabaja en Columbia Británica, donde ellos empiezan a analizar las pesquerías y empiezan a analizar que poco a poco vamos a ir pescando hacia abajo de las redes tróficas. Es decir, hace muchos años pescamos organismos muy grandes, luego estos organismos grandes van desapareciendo, son de talla menor, talla menor, talla menor, talla menor, hasta que estamos terminando de pescar organismos muy pequeños, poco productivos, que producen poca biomasa, y que también tienen pocas proteínas en el caso de nosotros, ¿no? Entonces, esto es un efecto muy fuerte en todos los océanos de pescar hacia abajo de las redes tróficas, ¿no? Pero el otro también es el síndrome de cambio de la línea base, ¿no? Y esto es puro percepción humana, ¿no? Si ustedes van y le preguntan a un pescador de 30 años en la actualidad y le va a decir cómo es su ecosistema, cómo lo ha vivido en su corta vida de 30 años, él te va a decir, no, si está saludable. Yo veo peces, yo veo pargos, yo veo ciertos corales, yo veo tal cosa. Claro, usted va y le pide, pregunta al papá y el papá le va a decir, no, esto ha cambiado muchísimo, pero en mi época esto era súper bueno, había más tortugas, habían tantos peces, tanto, que ha cambiado. Y si le preguntan al abuelo, el abuelo va a ponerse a llorar y decir, no, es que esto es una tristeza total, o sea, lo que había en mi época cuando yo pescaba era otro. Entonces eso se vuelve anecdótico, se vuelve ay, no le va a creer, pero por dicha existe una rama de la biología y de la historia que se llama historia ecológica, ¿no? Y es toda una rama que ha venido tomando auge en los últimos 20 o 30 años, que trata de tomar toda esta información, ¿no? De datos pesqueros, anecdóticos, paleontológicos, fósiles, todo lo que encontremos para ir reconstruyendo cómo era un ecosistema en el pasado. Entonces, ya nos damos cuenta que este síndrome de línea de cambio de base o esta percepción que teníamos del ambiente ha venido cambiando, ¿no? Obviamente lo que se pescaba en los años 30 eran peces como este, luego en los años 70 cambia y lo que están pescando en un torneo de pesca en Florida ahora es una cochinada como esta a lo que había hace 70 años, ¿no? Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta a la hora de hacer manejo, porque ¿qué estamos manejando? Estamos manejando esta pesquería, estamos manejando esta pesquería o queremos manejar esta pesquería y queremos llegar a esta, ¿no? Y para eso tenemos varios retos, ¿no? Uno de los retos, digamos, a la hora de manejar la información pesquera, ¿no? Es que hay muchos vacíos de información y mucha incertidumbre con los datos, ¿no?
muchos barcos no reportan lo que capturan, o hacen reportes parciales de lo que se está entregando. Hay muchas cosas, por ejemplo, las abundancias no son observadas. Yo nada más tiro la red y capturo todo lo que hay en un parche, pero yo realmente no sé cómo es mi población. Entonces, el stock pesquero dice, bueno, cuando yo alcance cuánto de extracción, me detengo. Pero yo no sé si eso es que afecte a la población o no afecte a la población. No hay un dato real de cuánto hay en el océano. Los sitios de desembarco son difusos. No es lo mismo una flota pesquera semi-industrial como esta, que llega a Punta Arenas, tiene que reportar en Punta Arenas lo que traen, pero puede ser que en alta mar pueda descargar en una lanchita como esta y pasar datos pesqueros que no se están reportando, o lanchitas de estas que no van a un muelle de descargas y lo hacen en cualquier playa. Entonces, ¿cuántos funcionarios tienen Incopesca? 30 inspectores para toda la costa costarricense. Es muy difícil cuantificar realmente qué está llegando. Otra cosa es la agrupación de especies. Entonces, muchas veces dicen, llevo pargos, y son 40 pargos. O si uno analiza los datos de Incopesca, dice escama. O sea, así es lo que dice, escama. Todos los peces tienen escama. Entonces, es muy difícil saber qué es lo que se está pescando. Si es pargo de la mancha, si es pargo cola amarilla, si es, no sé, si son diferentes organismos que se están pescando y también en qué talla, si es en talla de madurez o no es en talla de madurez. Entonces, hay un problema. César. Profe, ayer vi una noticia bastante fea de que interceptó Incopesca un centro de acopio con 1.600 kilos de cambute. Es un tema que vi mucho tiempo me ha interesado y no sé si ya habrá alguna estrategia de concientización, de educación ambiental o de prevención de consumo, porque estos días que he estado en la casa he visto por lo menos 5 marisquerías que ofrecen cambute en Facebook y se lo van a dejar a la casa a uno y de todo. Entonces, ¿qué se ha hecho al respecto? No, César, nada. César, ¿cuál es el número de esas marisquerías? Ya hice la denuncia, profe, si quiere le paso el número. Pero sí, no, La vida. estoy con Randall Arauz también, pero la preocupación es esa, que parece que cada día salen más y no importa si uno denuncia porque como que no hay consecuencias. Sí, no hay. Por ejemplo, es que además hay un tema que es muy duro y es muy duro de manejar en el tema de estas pescas ilegales que también están muy asociadas, los mismos que hacen pesca ilegal en muchos casos están asociados a trata de personas o a narcotráfico, ¿no? Por ejemplo, en ese desembarco que vos estabas mencionando de Cambute, también iban 1.200 kilos o 400 kilos, no me acuerdo, de pepino de mar, de Lisiostocopus fuscus, que tiene mayor valor de mercado que el cambute. O sea, lo que habíamos visto en clases en zoología, un kilo de pepino de mar de Lisiostocopus fuscus vale casi $4,000 en el mercado, ¿no? Entonces, me arrestan, pero saqué tantos kilos, voy a tener una ganancia, la reporto, está muy asociada mucho al narcotráfico, entonces es muy difícil. Luego, guardacostas, en el caso de Costa Rica, tiene una división ambiental, donde hay biólogos trabajando en guardacostas, pero generalmente no pueden fungir como unidad ambiental porque terminan tratando delitos de narcotráfico o de trata de personas. Entonces, es muy complicado y es una cuestión de embarcaciones, de personal y de capacitación, ¿no? Tanto de guardacostas como en Copesca, ¿no? Entonces, eso es uno de esos problemas, ¿no? Y luego, digamos, el autorreporte de las embarcaciones, porque a veces nada más llegan y sí, pesé tanto y eso es lo que yo tengo en mi barco. La presencia de observadores en barcos es reducido, no todas las embarcaciones permiten, aunque por ley deberían tener un observador, sobre todo en las de camaroneras, del atún, pero también el soborno que se da a estos observadores o en algunos casos las amenazas de muerte son muy serias, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar esto? ¿No? Lo que tenemos que hacer es lo que mencioné con esto cambiando la línea base, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta de que realmente hay una población que está disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos datos de reconstrucciones pesqueras como la pesquería de sardina o de anchoas en Chile o en California, ¿no? Donde tenemos datos de muchos años donde las descargas han venido aumentando, disminuyendo y podemos saber, bueno, han pasado fenómenos del Niño o fenómenos de la oscilación de Caudal del Pacífico y estas oscilaciones están afectando a las poblaciones. Bueno,
sabemos que hay un acople con el fenómeno del niño, tal. Entonces uno puede empezar a analizar datos o hacer reconstrucciones pesqueras con estos datos que tenemos, ¿no? El conocimiento ecológico tradicional y local. Hay dos cosas muy diferentes. Hay uno que se llama el tradicional, por eso pongo a estos nativos de Columbia Británica, porque tienen un conocimiento tradicional que, digamos, que va más allá, digamos, de lo espiritual, de deidades que vienen de la parte marina hacia la parte terrestre. Por ejemplo, la orca es un dios que protege al marinero para que regrese a su casa y siempre regrese, ¿no? Entonces hay un respeto hacia las poblaciones de orcas en estos indígenas, ¿no? Pero también el local, o sea, si hay una persona que tiene 80 años que está pescando en una zona y se ha dado cuenta que algo está pasando, ese conocimiento local puede servir mucho para la gestión. Claro, hay que tratar de manejarlo de la manera más adecuada posible, porque también podemos caer en el manejo de mitos y leyendas. Es decir, voy a matar las arañas que viven en Guanacaste en el suelo porque me matan al caballo, le tiran un ácido. Eso nunca no ocurre. Entonces, pero la gente las mata. Entonces, hay que tratar de manejar el conocimiento tradicional, reconstruirlo con cosas pesqueras para tener estas evidencias realmente, nos sirve para ver cómo manejamos. Luego, la evidencia arqueológica y paleontológica, ¿no? En muchos sitios, por ejemplo, en la parte de Guanacaste, en Papagayo, donde ahora está la marina de Papagayo, eso fue un asentamiento pesquero donde tenían piletas para recibir pargos y tenían acuacultura los indígenas en esa época, ¿no? Pero eso quedó despedazado. Pero uno pudo haber reconstruido con escamas, en los sedimentos que existieran ahí, con escamas, bueno, estimar qué poblaciones habían. O también con información paleontológica podría estimar, o lo que habíamos hablado anteriormente, con información genética, podemos averiguar qué tan diversa es esta población en algunos casos, ¿no? Y luego, lo que nos sirve también de referencia es utilizar áreas que no están sufriendo pesca como punto de referencia, ¿no? Entonces, en este sentido, las áreas marinas protegidas se vuelven un punto clave para entender cómo están sucediendo las pesquerías. La isla del Coco, que no se pesca desde hace 20 años en realidad, aunque pesca ilegal, o sea, la isla tiene casi 40 años, pero realmente de que no se pesca tiene 20 años. Bueno, vemos cómo cambian las poblaciones, quiénes están llegando, qué peces están predominando, cómo hay un cambio. Entonces, ok, esto pasa en un sistema oceánico recuperándose. Bueno, entonces esto podría pasar en estos y estos lugares, ¿no? Entonces, esa información nos puede servir como la línea base que no tenemos para otros sitios. Luego, restaurar y rehabilitar ecosistemas se vuelve una moda también. Entonces vamos a sembrar pinitos por todo lado, vamos a sembrar manglar, vamos a sembrar corales, pero realmente tenemos que ver por qué estamos restaurando y por qué estamos rehabilitando. ¿Cuáles son las causas del deterioro? Si esas causas realmente ya fueron eliminadas o reducidas, porque si yo voy a sembrar manglar en la boca del Sierpe, pero el sedimento que está llegando no es el adecuado, toda la inversión en dinero que yo estoy haciendo, además de las campañas de carbono azul, que voy a hacer captura y bla, 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 no va a funcionar porque no estoy eliminando la fuente primaria del problema que está afectando el ecosistema, ¿no? La otra cosa que tampoco ha sido la tónica es que debemos apuntar o pensar en que ese ecosistema no lo estamos recuperando para ahora, si lo estamos recuperando para que persista en el futuro y que siga brindando los servicios, ¿no? Y luego, que muchos de los objetivos de restauración pueden entrar en conflicto con realidades históricas de un sitio, ¿no? O sea, yo no quiero restauración porque, no sé, hay una población que quiere más turismo, o no me conviene ese tipo de restauración porque es muy lenta y quiero nada más hacer arrecifes artificiales porque lo que quiero es que llegue mucha gente a ver peces, pero realmente está recuperando los servicios ecosistémicos o no. Entonces, por ejemplo, restaurar un arrecife, que es, digamos, a lo que voy en la diapositiva que sigue, es, por ejemplo, lo que tradicional hemos hecho es, bueno, ver la condición de referencia, se murió el ecosistema y vemos si tiene línea base o no, y a partir de ahí empezamos a restaurar. Sin embargo, lo que se está tratando de hacer ahora es realmente, bueno, ¿cuál es el contexto histórico? ¿Qué es lo que había ahí? Siempre había arrecifes. Esos arrecifes se apagan o se encienden, se mueren periódicamente. ¿Por qué?
Si se paga, si se mueren y se recuperan, es que realmente son sitios que son resilientes, entonces nos van a tener una sostenibilidad a futuro. Y esa sostenibilidad es económica, ¿no? Porque hay una inversión. Entonces, si yo hago por ejemplo, en República Dominicana se puso muy de moda hacer arrecifes por toda la zona, pero recaía en ONGs, y estas ONGs, al no tener los recursos económicos, pues dejaban sus viveros de coral abandonados y se convertían en viveros fantasmas. Entender la trayectoria del ecosistema, bueno, cuándo se recupera, cuándo son los picos, qué factores, si es la temporada de lluvia, y también qué servicios ecosistémicos me está brindando. Entonces, ¿puedo traer turismo? ¿Cómo lo puedo manejar el turismo? ¿En qué momento puedo hacer educación ambiental? ¿Qué grupos, metas de educación ambiental puedo trabajar? ¿No? Entonces, esta es digamos, la dinámica, la perspectiva que deberíamos tener a futuro, ¿no? Y en base a esto, tenemos que definir cuáles son los objetivos que queremos nosotros hacer con la restauración. No porque, los que yo quiero recuperar el ecosistema, no. ¿En base a qué? En base a todas estas cosas que usted quiere recuperar un ecosistema, ¿no? Entonces, en el caso de los arrecifes coralinos, yo tengo que ver qué información hay del pasado y qué modelaje puedo tener hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo recupero la integridad ecológica de un ecosistema? ¿Cómo puedo hacer una integridad social? ¿Cómo participa la gente? Porque al final lo que estamos haciendo es conservación para las personas, no solo por el ecosistema, sino por todas las personas que están dependiendo de él, ya sea pesca, ya sea turismo, ya sea científico, porque si yo no tengo un arrecife donde ir a trabajar, pues no sé, voy a ir a vender papas a San José Centro. Entonces, tengo que pensar en todos los actores que están participando y la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Y también en esa parte de estudios tengo que ver cómo era el ecosistema inicialmente. Bueno, ¿cuándo ocurrió el disturbio? ¿Qué tipo de disturbio era? Si el disturbio fue muy fuerte, fue intermedio, ¿cuánto duró? Y si ese disturbio permitió que existiera una población que fuera resistente, o que si hubo una recuperación total, o fue parcial o no se recuperó del todo. Porque entonces, si yo voy a tratar de hacer restauración en un lugar que continuamente se está deteriorando, la sedimentación continúa, no hay forma de que digamos, que los corales se recuperen, ¿para qué yo voy a hacer una inversión de estar sembrando coral ahí continuamente si se me van a morir, ¿no? Entonces, hay que entender todos estos ciclos de recuperación y de deterioro a través del tiempo y cómo están respondiendo los ecosistemas, ¿no? Y aquí nada más yo les pongo una lista, digamos, de diferentes factores sociales y ecológicos que pueden afectar alguno de estos disturbios o alguno de estos resultados finales. Un caso muy bonito es en las Islas Seychelles, en el Océano Índico, muy cercano aquí de Madagascar. Hubo una mortandad muy fuerte. Esto es un trabajo de un colombiano que hizo su doctorado allá y ha venido trabajando con una fundación que se llama Corales de Paz. Entonces, en el 2012, después del fenómeno del Niño, del 2010, hay una alta mortalidad, hay solamente un 3% de cobertura coralina, solo 39 especies de peces por metro cuadrado, casi nada de juveniles. Entonces, hacen una inversión de sembrar 40,000 corales de 9 especies, trasplantaron 24,000 colonias y lograron desarrollar un área de 5,000 metros cuadrados de arrecife intervenido. Y en 2 años de un esfuerzo económico muy alto, lograron aumentar de un 3% a un 14% de la cobertura de coral vivo, aumentaron la diversidad de peces, y vean, es el mismo sitio que ocurre. Muy bueno, y siguen invirtiendo, pero hay cosas que no podemos controlar en el planeta, y se vino el fenómeno del Niño del 2015-2016, que fue el llamado Niño Godzilla, fue muy agresivo. Volvimos a tener un 3% de la cobertura en el 2017. Entonces, toda esta inversión, pues, esto puede haber costado miles de dólares. Hay que volverlo a hacer. Entonces, si hay que volverlo a hacer, ¿por qué? ¿Vale la pena? Realmente es porque los servicios ecosistémicos que vamos a tener acá se van a recuperar esta zona de playa, los sedimentos que se requieren, la diversidad de peces, va a exportación de peces fuera del área protegida. Entonces, todo eso hay que visualizarlo. Este es el caso de nosotros en Papagayo, parte del proyecto de tesis de Sonia, donde estamos viendo ya desde octubre del año pasado cómo van creciendo los corales en menos de 7 meses, ¿no? Un coral que tenía
3 centímetros, ya está creciendo, digamos, 5 o 6 centímetros. Entonces, en 6 meses duplicó su tamaño. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Sí, ver qué son las zonas de papagayo, que realmente son las que están funcionando para sembrar más corales y también trabajar con la comunidad para ver cuáles fueron los aspectos de deterioro que causaron esa mortandad para que no vuelvan a suceder. Entonces es multisistémico, multisectorial y todas esas palabras que le dicen multitrans y que le encanta a la gente y a los tomadores de decisión. El último punto son las áreas marinas protegidas, ¿verdad? Que ha sido el modelo de desarrollo, de conservación más tradicional, cierra un espacio, nadie interviene, nadie toca nada y esperamos a que se recuperen las poblaciones, ¿no? Es una herramienta sumamente buena, pero para mí es el símbolo de que estamos fallando como especie, porque somos tan incapaces de poder proteger un ambiente que lo que mejor hacemos es quitémonos de ese ambiente y que nadie vuelva a entrar, en vez de tener la capacidad de poder manejarlo adecuadamente, como han existido algunas sociedades, no todas, que lo han hecho, ¿no? Entonces, lo que hemos con datos de áreas marinas protegidas nos hemos dado cuenta que sí, que el tamaño de los peces y la cantidad de los peces aumenta dentro de un área protegida, el tamaño promedio, la densidad. Lo único que no se ha determinado muy bien, digamos, en varios estudios es la diversidad que aumente. Pero la biomasa y la abundancia sí está aumentando notablemente dentro de las áreas protegidas en el caso de peces. Luego, lo que se ha dado, un análisis que se hizo en el 2014, que analiza casi 200 áreas marinas protegidas a nivel del mundo, se da cuenta que hay 5 factores que son claves para que un área marina protegida funcione, ¿no? Una es que no se toque nada, o sea, no se toque ningún recurso y que toda el área sea no take, ¿no? Otra, que esté bien manejada, que es donde fallamos, no sé, básicamente. Bien manejada quiere decir que hay guardaparques, que tienen lancha, que tienen radio, que hay comunicación, que hay programa de educación ambiental, que hay incidencia política. Hay muchas cosas que hacen que haya, no sé cómo se dice en español, Gerardo, es que hay un término en inglés que es compliance, que el compliance como que... Cumplimiento. Agrega, Sí, que haya cumplimiento, sí. Ok, entonces realmente que haya esto, ¿no? Luego, que sean viejas estas áreas protegidas, ¿no? Que tengan más de 10 años, porque el crear un área protegida ahora no me va a brindar los resultados en términos de población. Que sean grandes, porque al ser grandes me asegura que organismos que tienen baja dispersión o que tengan grande dispersión en el medio marino tengan un lugar, un santuario donde queden. Y ojalá que es la parte más difícil, que queden aisladas de la población humana. Entonces, por ejemplo, con estas 5 características, la isla del Coco está en el puesto número 4 de todas estas áreas protegidas, ¿no? Entonces, es muy difícil porque la isla del Coco se encuentra a 550 kilómetros de la costa, tiene una densidad poblacional de 20 personas, no hay actividades extractivas ni mineras ni agrícolas, hay pesca furtiva, pero hay vigilancia, hay un sonar alrededor, hay muchas embarcaciones, hay turismo que está trabajando. Entonces, cumple, ya tiene 40 años, ¿cuánto tiene la isla? Bueno, tiene de área protegida, son como, ¿qué? 2.000 kilómetros cuadrados. Entonces es sumamente grande y además tiene el área protegida de los montes submarinos como zona buffer alrededor. Entonces la convierte en un sitio exitoso en términos de conservación marina. Esto es nada más para ejemplificar la distancia, ¿no? Los propágulos marinos tienen ciertas duraciones dependiendo del grupo y esta duración también puede depender de la distancia en la que se van a dispersar. Entonces hay propágulos que pueden durar 1000 horas y se pueden dispersar 100 kilómetros, 1000 kilómetros y también va a variar por grupo taxonómico, digamos. Hay algas que se dispersan menos de 10 metros, sus propágulos, o hay otras que van a dispersarse entre 100 metros y 1 kilómetro. O, por ejemplo, el caso de invertebrados que tiene una gama muy variada de dispersión, o peces, grandes pelágicos que más bien ocupan grandes áreas. Entonces, estamos hablando de que si un área protegida tiene 100 kilómetros cuadrados, me está englobando una gran gama de especies, que son estas que están acá, y una gran variedad de propágulos también de diferentes especies, ¿no? Entonces, yo nada más les traigo un ejemplo, casi para ir terminando, con respecto a las áreas marinas protegidas y el efecto de la conservación con respecto a fenómenos atmosféricos, ¿no? Tenemos el fenómeno del Niño, que en el año de 1997
causa, el 82-83 causan alta mortalidad, se mueren casi el 80% de los corales en la isla del Coco, en Galápagos se muere casi el 100%. Luego viene el fenómeno del Niño del 97-98, donde no produce tanta mortalidad. En la isla del Coco es muy reducida, es un 10%. Sí hay un blanqueamiento muy alto de los corales. Y en algunas otras zonas, más bien ahí, digamos, ahí se mantienen normales, mientras que en otras partes de México, por ejemplo, sí hay una alta mortalidad, ¿no? Y luego tenemos el fenómeno del Niño Godzilla, que fue el niño del 2015-2016, donde, por ejemplo, aquí lo que tenemos es la temperatura promedio del océano en la isla del Coco y en Golfo Dulce, que el Golfo Dulce es una zona de pesca responsable, recientemente creada, tiene como unos 8 años, y la isla del Coco, que es un área protegida, categoría 1 de UICN, que está entre las 5 mejores áreas protegidas del mundo, ¿no? Entonces, tenemos la temperatura promedio, ven que se mantuvo bastante caliente, casi 30 grados, y en el otro lado de la gráfica lo que tenemos son las semanas que se mantuvo caliente el mar, los degree heating weeks. Estos degree heating weeks lo que nos hacen es analizar en promedio cuántas semanas se está manteniendo por encima del umbral de los corales de blanqueamiento la temperatura, ¿no? Entonces, en Golfo Dulce se mantuvo por encima del umbral 8 semanas la temperatura que los corales aguantan, mientras que en la isla del Coco se mantuvo 7 semanas. Entonces uno diría relativamente igual. Sin embargo, a pesar de que están compuestos por las mismas especies de coral, recibieron las mismas condiciones de temperatura y fueron exactamente altas, en áreas protegidas la cobertura de coral vivo fue mucho mayor en áreas protegidas y en áreas de pesca responsable que en áreas no protegidas que analizamos versus otras partes del Pacífico. Y también lo que sí notamos es que entre el año 2014 y 2016 hay una pérdida de la cobertura de coral vivo, ¿no? Y esta barra se ve tan grande porque en el caso de Golfo Dulce se blanqueó casi el 70% de los corales, mientras que en la isla del Coco se blanqueó el 20%. Eso quiere decir que hay ciertos patrones de resiliencia en las áreas protegidas que están eliminando factores de estrés como sedimentación, como pesca, como turismo, que lo que hacen es que favorecen que en la isla del Coco esto se recupere y que en esta parte acá no se recupere. Entonces, Gerardo, yo ya tengo 1 hora, entonces no sé si sigo o paramos acá. Te faltan muchas diapositivas, Chepe. Me faltan unas cuantas porque quería hablarles un poquito nada más del desarrollo de las áreas marinas protegidas, nada más para que vean acá. Esto es en el 2008, cuántas áreas marinas protegidas habían a nivel del planeta, que cubrían nada más el 1.6% de las zonas económicas exclusivas. Pero digamos, los esfuerzos de conservación han venido aumentando, ¿no? Y lo que tenemos es, por ejemplo, esto es en el 2016. ¿Ven la diferencia entre casi 8 años? Van aumentando, ven el tamaño, ya se está protegiendo el 4.1% de los océanos del planeta. Y ya para el 2019 ya hay 15.000 áreas marinas protegidas. En el 2006 solo habían 4.500 áreas protegidas. Entonces, en 15 años hemos triplicado la cantidad de áreas marinas protegidas. Ya estamos protegiendo un 7.6% de los océanos, ¿no? Y sería, digamos, como la cantidad de áreas que venimos aumentando. Aquí el problema con esta cantidad de áreas marinas protegidas que estamos desarrollando es que muchas de estas áreas protegidas son oceánicas, muy alejadas también. Son Australia, la parte norte de Hawái, las Islas Pitcairn, otras zonas. Y en el caso también, por ejemplo, las Islas Salas y Pascua en Chile, que también se han venido ampliando, pero muchas son áreas marinas de papel, digamos, son tan grandes que son tan inmanejables, no hay una flota que pueda sostener la conservación de estos ambientes. Y nada más me voy a volver aquí, porque entre tantos tratados que hemos firmado a nivel global, había una meta que era estamos aquí en el 2020, ¿verdad? Por ejemplo, para el 2012 se quería hacer una red de áreas marinas protegidas. En el Congreso Mundial Mundial de Parques en el 2003
se trataba de que el 20 o 30% de los ecosistemas estuvieran protegidos para el 2012, ¿no? Y la Convención de Diversidad Biológica en 2006 quería que para el 2010, luego lo pasaron para el 2020, el 10% de los océanos estuviera protegido. O sea, el 10% de los océanos para el 2020. Y estamos en el 2019 y tenemos el 7.6, ¿no? Todavía falta y ha sido un esfuerzo muy, muy, muy grande y muy, muy difícil, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer todavía en conservación marina, muchas acciones y trabajo que hacer. Y hay trabajos que han tratado de ver cuáles son esas áreas prioritarias para la conservación marina, con diferentes escenarios de cambio climático, donde hay mayor riesgo y menor riesgo, y donde deberíamos estar planificando entonces conservar. Eso era lo que me quedaba, Gerardo. Perfecto, Chepe, muchas gracias. No sé si tienen preguntas. Porque si no, yo tengo, como siempre, yo siempre tengo preguntas, pero quisiera monopolizarla. Pueden usar el chat también. Adelante, adelante. Que con respecto a lo de la acuicultura, que es dañina, como en comparación con la pesca extractiva a nivel industrial, ¿qué es peor? Digamos, o sea, que, porque si hay como, digamos, acá en el país hay varios proyectos de emprendimiento de acuicultura, como con ostras, por ejemplo, pero entonces, digamos, ¿cómo se podría utilizar la acuicultura como, porque se está usando para ay, sí, lo que pasa es que no es que la acuicultura sea mala, o sea, comencemos por eso. Lo que son malas son las prácticas que se hacen, ¿no? Digamos, y hay de todo. Hay pesca responsable, hay un código de pesca responsable que si usted lo sigue al pie de la letra, puede tener una pesca que le va a sustentar muchas generaciones, igual con la acuicultura. Lo que pasa con la acuicultura es la ganancia. O sea, yo puedo producir mayor cantidad de biomasa consumible en menor cantidad de tiempo en un menor espacio. Entonces triplico mis ganancias. Entonces, si yo estoy triplicando mis ganancias, y es que ahí es donde entramos en la codicia humana, aumento mi área de producción y aumento mi área de producción y aumento mi área de producción, y entonces al final de cuentas tengo zonas de acuicultura que están produciendo de más que la demanda que hay en el mercado, ¿no? Entonces, eso se vuelve un problema que digamos, Naciones Unidas, la FAO, están trabajando para tratar de controlarlo. Lo que pasa es que estamos, como lo veíamos en la gráfica, hay un reemplazo entre la pesca, porque se están agotando los recursos, ya no se está pescando lo que se pescaba hace 50 años. Entonces, vamos a hacer acuacultura costera o acuacultura oceánica. Tenemos granjas gigantescas en el océano. Entonces, depende. Por ejemplo, hay una empresa aquí en Costa Rica, Martec. Martec está desarrollando granjas industriales de pargo a 10 millas de quepos. Eso es mar abierto sobre una zona súper profunda, digamos 400 metros de profundidad. Tiene unas granjas de pargo gigantescas donde han medido el impacto. Habría que ver cómo está funcionando, pero su impacto no está sucediendo sobre la costa. Mientras que hay otras granjas de pargo que están en Panamá, por ejemplo, cercanas a la costa, donde toda la materia orgánica que está cayendo se está reciclando ahí mismo, que causa hipoxia. Entonces, hay serios problemas. Entonces, habría que ver cómo se maneja esa parte, digamos, de la acuacultura. Podría ser sostenible. En Costa Rica todavía no tenemos un desarrollo tan intenso, pero sí se quiere dar y digamos, Incopesca está tirando por esa línea. Más que todo porque el mercado asiático nos está demandando más entrar en eso. Y no hay ninguna iniciativa de limitación para eso. O sea, ahorita que apenas está surgiendo la agricultura acá. No, eso debería ser una política de gobierno. Eso debería haber eso es otra cosa interesante en Costa Rica. Nosotros, cada gobierno, cambiamos la política del mar. Y se hacen esfuerzos. Por ejemplo, en el 2005 se hizo la Estrategia Nacional de los Océanos y era un documento de 60 páginas con 5 ejes, políticas, tal. Cambió de gobierno, se cambió esa comisión, se formó otra comisión, se comenzó la Comisión de los Océanos, pasó el gobierno, se cambió, luego se creó el Viceministerio de Aguas y Mares, luego, o sea, no hay consistencia, no hay congruencia entre procesos
se están haciendo, y eso no solo en la parte marina, sino en todos los procesos. O sea, uno lo puede ver inclusive en la administración universitaria, que uno ve que hay ciertos procesos que vienen funcionando, cambia la dirección de la administración universitaria y algo que podía estar funcionando ya dejó de funcionar porque alguien viene con otra idea, ¿no? Bueno, ¿Qué más? se les ocurre otra pregunta. Nada más yo quería hacer un comentario. Uh-huh. Recientemente creo que se alcanzó un récord, creo que fue el año pasado, tal vez Chepe me corrige, en donde se llegó al fondo de la fosa de las Marianas, Uh-huh. kilómetros de profundidad. Uh-huh. Fueron bolsas plásticas. Sí. Pues es increíble cómo hemos contaminado un hábitat que es gigantesco, ¿verdad? Nos hablaba de zonas muertas. Las islas de plástico que han sido tan famosas. Yo veo que todavía, al menos en Costa Rica, si bien hay esfuerzos locales, todavía no hay una política de gobierno, que tal vez no necesitemos una política de gobierno, es más que todo a nivel de una actitud de toda la población, de eliminar los plásticos de un solo uso. Uh-huh. Las pajillas, eliminar ahora todos esos recipientes que con esto de la cuarentena y distanciamiento social, pues ahora la gente comienza a ordenar y todo es plástico, todo es pues recipientes que nada más se van a usar por una sola vez y ni quede las mascarillas que terminan en el fondo del mar. Entonces, como dice Chepe, y vos lo mencionaste al puro principio, esa relación con el público, la educación es clave. Sí. Creo que si hasta que eso no se cambie, nuestros patrones de consumo, ¿verdad? Las especies que nosotros preferimos, que consumimos, el cambute, ¿verdad? Que eso es, en realidad, yo no sé si ustedes han tenido chance de probarlo, yo sí lo he probado, tengo que confesarlo, y es rico, en realidad eso es bastante sabroso, pero es totalmente insostenible. Sí. O comer tortuga. A mí, por ejemplo, o comer tortuga. En la Feria del Libro, de hace 3 años en la antigua aduana, ahí, estaba revisando libros de cocina y entonces decía cocinas tradicionales latinoamericanas de la editorial Larousse. Entonces voy lo viendo, entonces me voy a la parte de Costa Rica y venía la receta tradicional de cómo cocinar tortuga del Caribe. Entonces, yo le tomé foto, llamé al editor de Larousse en Costa Rica, el representante, no me dieron bola, hablé con el editor en México y le dije, es que ustedes no pueden poner la receta de una especie que está en vías de extinción, porque entonces al ponerla en un libro Larousse de conocimiento de cocina, lo que están es promoviendo que otra gente consuma. Entonces tiene que haber un cambio desde un grupo editorial. Entonces después sí ellos se disculparon, que ellos no sabían la situación de las tortugas. Y yo todo chancletudo peleando contra ellos. Pero, digamos, me molestó que se promoviera algo que es algo ya sabido. Y no piensa, no, ya todo el mundo lo sabe, es mentira. Entonces, el esfuerzo de estar diciendo las cosas hay que seguir haciendo. Pero hay una cosa que también es importante que nosotros los biólogos tenemos que evitar, que es predicar en el mismo coro. O sea, predicar en la misma iglesia. Es decir, yo le voy a estos foros y ir a hablar entre biólogos del reciclaje, del cambio, eso no va a causar ningún efecto, porque Gerardo lo sabe, Fero lo sabe, Ivonne lo sabe, todos los que estamos acá conocemos muy bien estos problemas, pero hay que ir a predicar fuera del coro. Bueno, a los estudiantes del grupo los puse a hacer una tarea y me imagino que otros profes han hecho lo mismo. Los puse a hacer un video que es la historia natural de una especie, pero la idea fue con doble propósito, porque en realidad nos falta mucho y conste que sería bueno tener un curso tal vez ya más adelante que nos enseñara a pues hacer videos de una manera profesional, por lo menos cercano a un video agradable. Lo que yo he visto hasta el momento que han producido los estudiantes me ha impresionado. Hay mucho potencial, pero creo que ahora que hablábamos del curso de conservación, también otro agujero que deberíamos ponerle atención, y creo que la gente de interpretación ambiental lo está haciendo, y es el hecho de divulgación. La divulgación nos falta mucho. Este es un país que yo creo que está en pañales en términos de divulgación. Otros países tienen de todo, es decir, más que todo una industria, ciencia que consume estos
productos. Pero como decía Chepe, esa parte de divulgar la ciencia es absolutamente necesaria. Nos va a Hay, ayudar. hay una, perdón, Gerardo, iba a Sí. contar algo anecdótico, digamos, de Cindy y mío, porque cuando nosotros nos graduamos de la maestría, como en el 2005, y empezamos a trabajar, Cindy trabajó en Mar Viva 2 años o 3 años, y yo trabajé en The Nature Conservancy como año y medio. Fue muy interesante trabajar, por ejemplo, en Cindy Mar Viva, que es una organización encargada de la conservación marina, donde hay comunicadores y hay abogados, pero no sabían lo que estaban conservando, ni entendían, no entendían, por ejemplo, un abogado entendía muy bien el artículo de la ley que decía que los corales no se pueden extraer, pero él no sabía que era un coral, no entendía que eran las condiciones que favorecían el desarrollo del coral. Entonces, por ejemplo, en esa época Cindy se dio la tarea de hacer una educación ambiental a los conservadores dentro de esa ONG, estoy hablando hace 15 años, ¿no? Entonces, y también a los mismos comunicadores, porque hay un error, por ejemplo, cuando dicen, vamos a hacer la campaña o manda un anuncio, no sé, y eso es muy común. Foro de los arrecifes coralinos de Costa Rica y ponen una fotografía de los arrecifes de Australia. Entonces la gente piensa que esos son nuestros arrecifes y cuando se van a meter a un lugar, dicen, no, esto es una cochinada. No, esos son los de nosotros y son tan importantes como el de Australia, a pesar de que su diversidad sea menor. Pero es una cuestión de imagen, de divulgación que tenemos que trabajar. Sí, es correcto, Chepe. Yo tengo más preguntas en el chat. Si no, Yo solo, bueno, profe, sí, sorry, adelante, solo adelante. quería hacer aquí un corte comercial de que el profe, bueno, yo estoy dando el curso de disminuciones poblacionales en el antropoceno con el profe Gilbert, ¿verdad? Alvarado. Y, ajá, Nada, y, nada que ver. y la verdad es que como básicamente la mitad del curso es hacer como, o sea, vamos a hacer como videos, entrevistas sobre diferentes temas, ¿verdad? Con el fin de que el profe los ponga como en su canal de YouTube, tipo, para que sean como más de divulgación científica. Y el profe nos comentó que él había pensado justo eso, como en, o sea, él tiene planeado hacer a futuro un curso sobre divulgación científica. Porque sí es algo súper importante y sí es algo que yo también creo como que, o sea, no nos enseñan para nada. Porque un tema recurrente como en la escuela y en la socia y entre los estudiantes es eso, como que nos falta también mucha parte como inteligencia interpersonal para poder transmitir como los conocimientos. Claro. Entonces, no sé, o No, sea, ustedes aquí y, como bueno, profe. y es un ejercicio porque, digamos, ustedes llevan una formación profesional muy, muy fuerte, ¿no? Con conceptos biológicos muy, muy buenos. Y van a la calle, van a hablar con una persona y uno a veces se olvida de que no todos aprendimos de la misma manera. Entonces nos comunicamos como nos comunicamos en la socia, hablando de términos biológicos y la gente no nos entiende ni papa. Entonces hay que aprender a traducir nuestro lenguaje a que si vamos a ir a hablar con pescadores tenemos que buscar, bueno, qué nivel de escolaridad tienen, qué tal. O si vamos a trabajar con damas artesanas en un lado, bueno, cuáles son sus problemas para ver cómo podemos adecuar lo que vamos a hablar hacia ese público meta, ¿no? Entonces es todo un ejercicio, es todo un reto porque tampoco, por ejemplo, a ser docente, a Gerardo ni a mí, bueno, yo no sé Gerardo, pero a mí, yo soy biólogo, yo no soy docente y yo aprendí a ser docente siendo docente, ¿verdad? Entonces, el dar clases también tiene su magia y uno aprende, pero cuando uno habla con gente que es de educación de las ciencias, que tiene una gama de herramientas, uno dice, ah, mira, claro. Entonces, son dos mundos que hay que ir aprendiendo. Nosotros también estamos haciendo lo de los videos. Invitamos a una profesora de la Escuela de Comunicación que se llama Elsie Vargas. Yo les puedo pasar la clase que nos dio Elsie porque fue súper bonita de cómo realmente montar un guión y todo. Y al final también quedamos con la misma idea de por qué no le invitamos a hacer un curso en biología y yo hablar con Cindy porque es muy amiga de Cindy de hacerlo, ¿verdad? Entonces es una cuestión que podríamos plantear a la misma dirección porque esta estrategia y más ahora que estamos todos metidos en la choza es cómo mejoramos digamos, la proyección o cómo comunicamos ciencia adecuadamente. De hecho, que el profe Gilbert había mencionado como que él había tenido en algún momento, o creo que ha sido tal vez, no, mentira, creo que ha sido Gustavo, que había dicho que él había tenido en algún momento la iniciativa de hacer como un curso como
como entre varias escuelas, digamos, como un curso de comunicación, con gente de comunicación y gente de biología, como todos metidos en un mismo curso, pero como que la dirección como que no lo apoyó tanto en ese sentido. Pero o sea, yo quería mencionar eso precisamente porque tal vez ustedes como profes podrían, no sé, hablar, o sea, si les parece una buena idea, como que hablen con el profe Gilbert, o si el profe Gilbert, o se escucha en algún momento en alguna asamblea de profes como esa idea, como que también ahí, no sé, la apoyen, o si ustedes también tienen como algún tipo de... Y eso, Ivonne, yo creo que también eso de todos los talleres que tuvo Cindy y Jimena, tanto con ustedes, con nosotros y con graduados, también creo que fue un tema. No sé si Gerardo también está al tanto de eso, pero yo creo que hay muchas cosas que van a ir surgiendo en los próximos meses que no tenemos que dejar que caigan y que retomar en la escuela, ¿no? Sí, algo muy, muy breve. Es decir, yo soy un aficionado a los podcasts y a mí me parece que nuevamente es un mercado que hay en Costa Rica que está totalmente inexplotado. Creo que la Universidad de Costa Rica tiene un podcast oficial, por lo menos un grupo. Y una vez yo colaboré con un grupo que daba charlas de divulgación, pero todavía son esfuerzos así muy localizados, muy poquito, casi de unas cuantas personas. Pues tal vez sí debería institucionalizarse más. Y una de las pues, consecuencias de esta pandemia es que muchos procesos que estaban en pañales se van a acelerar. El hecho de que tengamos esta clase es un ejemplo, porque la UCR siempre la han criticado de que todas las clases son sincrónicas y que usted trabaja o toma clases, ¿verdad? Hay gente que trabaja muy difícil, que pueda trabajar y estudiar, pero muchos de estos procesos de virtualización, de usar tecnologías alternativas se van a acelerar. Y sí, yo creo que deberíamos ver cómo hacer para por lo menos generar un curso que enseñe lo básico sobre divulgación. Creo que vamos a terminar acá porque yo sé que Chepe es una persona muy ocupada y más bien quisiera terminar agradeciéndole por No, muchas gracias y espero que sus les haya gustado. conocimientos. Y vamos a terminar aquí, solo que Chepe nos tiene que echar, porque como usted, sí, usted tiene que terminarla. Nada más recuerdo, estudiantes, que a las 3 tenemos la discusión del artículo, entonces nos vemos de vuelta a las 3 y muchas gracias a todos por su participación. Ok, pura vida, nos Gracias, estamos viendo. pura vida. Chao, se cuidan.